Educación financiera para el hogar, realizado por Arely Cruz, Luna Rivera y Sara Sánchez. Hola, ¿qué tal? Esperamos que te encuentres bien. El día de hoy damos inicio a una sección que esperamos sea de tu agrado, pero también te ayude muchísimo. Se trata de la publicación del primer podcast de Educación financiera para el hogar, campaña de difusión para un mejor futuro económico, en donde pensamos que el ahorro debe ir hasta arriba como tu economía. En esta entrega hablaremos acerca de la necesidad de una educación financiera y la economía. Por favor, quédate a escucharnos. Hola. Bueno, ya escuchamos por qué estamos aquí. Y me imagino que deben estar pensando, ¿qué es la educación financiera? ¿Acaso esto existe? ¿Tiene que ver con algo con los bancos? Pues la respuesta es que sí tiene que ver con los bancos. Y con el dinero, por supuesto. Y desde luego que esta existe, pero creo que no es muy conocida. Hola, yo soy Arely. Estoy completamente de acuerdo contigo, Luna. Lo cierto es que es importante reconocer que existe esta tipología educativa. Es como identificar que existe la educación física y distinguir entre esta y hacer deportes, como lo es el fútbol o karate. Solo que aquí queremos decirte que la educación financiera va más allá del saber por qué hay bancos. Es cierto. Para dar pie a esto, podemos decir que la falta de educación financiera se refleja en escaso o nulo uso de productos o servicios financieros, desconocimiento de derechos y obligaciones, la falta de planeación financiera. Esto impacta de manera negativa en su bienestar y calidad de vida. Ahora bien, también es importante identificar que existe la cultura financiera y la educación financiera, y aunque ambas suenan similares, no lo son. Por un lado tenemos que la cultura financiera hace referencia a un conjunto de conocimientos, prácticas, hábitos y costumbres que poseen las personas para administrar, incrementar y proteger su patrimonio, como el dinero, casa, autos, seguros, etc. Sin embargo, la falta de estas se refleja en el uso de medios informales para el ahorro y en la falta de planeación de gastos que pueden provocar mayores costos y riesgos. Por su parte, la educación financiera hace referencia al proceso en el cual se adquieren estos conocimientos, prácticas, hábitos y costumbres para administrar, incrementar y proteger nuestro patrimonio. Y gracias a él se desarrollan habilidades para una correcta toma de decisiones, evaluar riesgos y mejorar el bienestar. Esto se resume en a mayor nivel de educación financiera, mayor grado de cultura financiera. Por supuesto, un ejemplo de esto podría ser chocar tu auto. Si tus conocimientos y presupuesto te han permitido comprar un seguro a la hora de tener este percance, ya sabes que debes llamar a la aseguradora. Sin embargo, si no lo tienes, esta lección te servirá para poder comprar uno después. Podría decirse que sí, pero esto es mucho más grande. Por ejemplo, desde niños creo que muchos nos enseñan a guardar nuestros domingos a manera de ahorro en nuestra alcancía, ya sea con la figurita del puerquito o alguna figura que nos guste. Y esto también podría entrar dentro de la educación financiera. Lo que dices tiene sentido. Pero sabes, ahora que lo recuerdo, también la educación financiera es algo que se ha propuesto en los planes educativos a nivel nacional durante los últimos años. Así es. Para hablar más sobre esto, invité a otra amiga, que de hecho nos ha estado oyendo desde hace un rato. Hola, ¿qué tal? Soy Saraí, y claro, aquí ando. Por supuesto que me gustaría compartir con ustedes algunas cosas. Hola, es un placer oírte y tenerte aquí. Y bien, ya que sabes de lo que estamos hablando, nos gustaría mucho ceder todo el micrófono para que puedas continuar. Pues, en efecto, en años recientes, gracias a las últimas reformas educativas y los planes de desarrollo nacional, se ha propuesto incentivar a la educación financiera a nivel nacional para promover el progreso individual y social.
Esto se debe a varias cosas, ya que el desconocimiento de usos y productos financieros y el ahorro formal e informal ha ocasionado varias cosas, entre ellas una escasa participación en los productos y servicios que ofrecen las instituciones financieras. Por ejemplo, hay datos que arrojan que del 97% de la población adulta, de entre 18 y 70 años, solamente un 56% contrata un servicio del sistema financiero formal. Por otro lado, 43.7% de los adultos ahorra a través de mecanismos diferentes ofrecidos a las instituciones financieras formales. Los más comunes en este caso son guardar el dinero en efectivo, participar en tandas, y bueno, creo que todos hemos oído hablar de eso. Siempre está el típico guardar el dinero en el colchón. Además, hay datos que señalan que las causas más frecuentes del poco uso de los productos y servicios financieros son el desconocimiento de los mismos, no saber en dónde solicitarlos, la complejidad de los instrumentos, la falta de dinero, los altos costos que tienen y la desconfianza que generan, así como la distancia de traslado y la cantidad de trámites para obtenerlos. ¿Sabes? Algo muy similar había oído, pero tiene algo de sentido pensando que no en todos los lugares hay acceso a instituciones bancarias. Existe muchísima desconfianza de los bancos por parte de la gente y mejor se decide guardar el dinero debajo del colchón u otro lugar, o se piensa incluso que los trámites son muy complicados y muy tardíos. Claro, por supuesto que tienes razón, pero hay más cosas que agregar, porque también están los malos hábitos al momento de utilizar los productos y servicios financieros y el desconocimiento de los derechos y obligaciones. Relacionado con los malos hábitos, es frecuente encontrar que las personas adquieren varios créditos de manera simultánea, sin pensar en si los podrán pagar o no, y esto termina afectándolos y ocasiona el retraso de pagos, el aumento de cargos por intereses o el incremento de deuda hasta llegar a ejercer acción legal. Otra cosa es que se generan los gastos innecesarios de una manera excesiva, y esto se refleja en caer en un círculo vicioso en el que pagas una tarjeta de crédito para pagar otra, y esto te termina afectando más porque esto aparece en tu buró de crédito. Entonces ya después es más difícil que te puedan dar un crédito. O sea, realmente es un problema grave, pero a veces no nos detenemos a pensar en ello. Otro mal hábito es aceptar diversos seguros que ofrecen las instituciones financieras sin analizar si las características de estos van a servirnos. Y en cuanto al desconocimiento de los derechos y obligaciones, pues no se sabe a veces cuáles son las fechas límites para realizar los pagos, o cuál es el monto del pago inicial, cuáles son los pagos que deben hacerse de manera extraordinaria si hay atraso con un pago anterior, o el incremento que pueda haber de acuerdo a la tasa de interés o a las políticas que tenga esta institución. Yo solía atribuirlo a no saber ahorrar, y por eso las personas piden créditos y créditos, pero viendo el panorama de manera más amplia, esto no pasa porque sí. Hay más cosas de fondo, por ello debemos reflexionar en torno a por qué no hay acceso suficiente para poder tener estos conocimientos. Pues sí, es justo como mencionaban hace un rato. Hace algunos años comenzó a resaltarse la importancia de este tipo de educación, y aunque los esfuerzos por parte de algunas instituciones públicas y privadas existen, estos aún no son suficientes para cubrir la brecha que hay para reconocer que es necesaria esta educación. Bueno, pues este podcast es nuestra manera de comenzar a hablar más acerca de este extenso tema. Obviamente hay muchísimo que decir respecto a ello. Por ahora, algo que también creo que debemos empezar a hablar es acerca de la economía. Y les lanzo la pregunta a ustedes, colegas, y a todas y todos los que nos están escuchando. ¿Ustedes qué piensan acerca de la economía? ¿O cómo es que la definen o la identifican? Probablemente, si no tuvieran algunas nociones de ello, o no hubiera estudiado un poco más a fondo, pensaría que se encarga del dinero. Opino lo mismo que Luna. De no ser porque he estudiado un poco sobre el tema, pensaría en automático que la economía se relaciona con dinero.
Hasta cierto punto no estaríamos equivocadas al pensar eso, pero esto inclusive va más allá. Así que viajemos un poco a lo largo de la historia. Vayamos a la antigua Grecia, de donde surge la palabra oikonomía, en donde los oikos significa hogar y nomos, que significa ley. Aunque la definición etimológica nos diría más bien que la economía era la administración del hogar. Y actualmente hablar acerca de la economía no se deslinda de las finanzas, puesto que el concepto ha evolucionado y no se separa de un sistema financiero conformado por 3 C. La primera, la C de confianza, tranquilidad para prestar algo a otra persona y que eso tenga valor o incluso te será devuelto. La C de capital, o lo que comúnmente conocemos como dinero. Y por último, la C de capacidad de pago, que es aquella vialidad para otorgar un préstamo, es decir, revisar si se cuenta con los suficientes recursos para poder pagar el préstamo. Todo lo que comentas es cierto. Es como recordar con estas 3 Cs aquel chiste de que si el dinero creciera en los árboles, mágicamente nadie sería pobre. Pero en realidad, el dinero no está en las monedas o billetes, está en la confianza al creer que están ahí. Como mencionaste hace un rato, el concepto de economía ha evolucionado, pero eso porque el sistema económico se transformó. Por ejemplo, antes no existía el concepto del dinero en el México prehispánico y el comercio se realizaba por medio del trueque. Sobre esto, Yanis Varoufakis escribió un libro muy interesante llamado Economía sin corbata, en el que en una plática muy amena le describe a su hija cómo es el sistema financiero actual, y prácticamente le describe que es el conjunto de hechos históricos, desde los nómadas y el trueque, pasando al sedentarismo, en el que por fin se asienta la agricultura, la ganadería y la pesca, y eso permite la capacidad de guardar, lo que produce a fin de cuentas el superávit, que en sí es la posibilidad de ahorrar e intercambiar productos. De igual manera, con la creación de la escritura, por fin se da auge a un nuevo sistema, en el cual la confianza se pone en un producto y comienza a redactarse en pequeñas tablillas que, 3 bultos de arroz representan esa tablilla. También está la finalización del feudalismo y el surgimiento de los bancos, en el que en esta época es cuando comienza a darse el préstamo a cambio de intereses, es decir, surgen los primeros créditos. El gran cambio surgió con la entrada de la burguesía y de allí para acá prácticamente el sistema bancario ha sido igual. Todo lo que estamos comentando me lleva a preguntar, ¿qué onda con el sistema financiero mexicano? Porque desde luego que si no tuviéramos uno, no tendríamos la oportunidad de ir a la tiendita de la esquina y comprar un refresco, o ir a un banco y solicitar un crédito. En eso estoy de acuerdo contigo, pero por ahora no podemos detenernos a hablar mucho acerca de él. Quizás solo comentar de manera general qué se hace y cómo se relaciona con la educación financiera. ¿Tú qué dices, Sara? Pues tiene varias funciones, pero a grandes rasgos se encarga de promover el sano crecimiento de la economía. Por supuesto, pero tampoco hay que olvidar que establece un marco legal para los inversionistas y capta los recursos de entidades financieras que poseen excedentes y los canaliza a quienes necesitan un financiamiento. Aguarda un momento. ¿Qué es lo último que dices? Que parece trabalenguas. Así que repítemelo más despacio. Mira, lo que quise decir es que se encarga de que las personas e instituciones financieras que tienen dinero puedan invertirlo en préstamos a personas que sí requieren de créditos, los cuales podrían recibir un préstamo, obviamente si cumplen con ciertos requisitos y aceptan una tasa de interés. Bueno, creo que sería interesante hablar más acerca de esto, pero se nos está acabando el tiempo, así que es momento de despedirnos. Claro que tenemos que seguir hablando de estos temas, así que por favor no se pierdan el siguiente podcast que les aseguro que será igual de maravilloso que este. Sí, además, si tienen alguna recomendación, duda o comentario, por favor háganoslo saber. Tengan un buen día. Hasta luego, esto ha sido todo por hoy y esperamos que en el siguiente podcast nos puedan acompañar. Por favor.
Hagan caso a las recomendaciones de Arely y Luna. Y no duden en dejarnos algún comentario o recomendación. Tengan un excelente día. Bye.